El Emilio es un centro terapéutico natural, estamos en Cosquín, Córdoba. No pretendo que vean esto, entonces lo voy a leer. Es una organización no gubernamental que fue constituida en el año 2005 como fundación, con personería jurídica de parte de la Secretaría de Justicia, Inspección de Personas Jurídicas, inscripción en el CENOC, Registro Municipal de Cosquín. Fuimos prestadores desde la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, prestadores de la Secretaría Provincial de Adicciones de Córdoba, prestadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y participantes del encuentro taller para la elaboración del proyecto ATOP, la evaluación de los resultados del uso de la medicina tradicional amazónica y de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones y otros trastornos de salud mental 2013-2014. Tenemos una sede, nuestra sede central está ubicada en las afueras de la ciudad de Cosquín, al pie del Cerro Pan de Azúcar. Es un predio de 4 hectáreas con agua de vertiente, fauna y flora autóctona. Y hay una sede de consulta y asesoramiento en la ciudad de Cruz del Eje, donde hay consultorio de terapia neural. Nuestra misión es desarrollar programas de asesoramiento, prevención y asistencia en situaciones asociadas a drogas, promoviendo estrategias de intervención que mejoren la calidad de vida, favoreciendo en el proceso el contacto con la naturaleza y la revalorización de la cultura. La visión es convertirnos en referentes internacionales para el abordaje de situaciones asociadas a drogas desde una perspectiva integradora hacia lo natural y cultural. Los servicios que ofrecemos: asesoramiento, orientación, valoración diagnóstica, abordaje individual, tratamientos ambulatorios, contención plena con alojamiento, que de este servicio específico después voy a hablar en detalle, reinserción social, seguimiento, investigación y prevención. Estos son algunos de los motivos por que las personas llegan al Emilio. El Emilio está funcionando con atención de pacientes desde el año 2007 aproximadamente, y del año 2010 estamos trabajando con pacientes alojados. De toda la gente que vino durante este tiempo, estas son las principales razones que los mueven a venir. Identificación con el modelo propuesto, esta es la primera, a pesar de que esa es también la que después lo saca. También después vamos a hablar de eso. Al principio hay todo un romance de qué lindo el modelo, y después cuando empiezan a tomar conciencia de la implicancia que tiene el modelo, ya no les gusta tanto. Recomendación próxima: identificación con la experiencia vivencial de miembros del equipo, fracasos anteriores en modelos convencionales, experiencias psiquiátricas traumáticas, episodios de crisis de consumo, interés por las plantas y ceremoniales. Modelos convencionales, yo me refiero a casi todos los modelos, son todos iguales, muy similares. Mucha gente dice el modelo tradicional, y para nosotros no es tradicional, es convencional porque es el que se usa desde siempre. Perfil general de los participantes: motivados por su voluntad. Esto es excluyente. Si todo el mundo cree que la persona lo necesita, pero la persona no lo cree, no hay nada por hacer. Adultos mayores entre 20 y 60 años, consumidores de cocaína como droga de mayor impacto, consumidores de psicofármacos, usuarios frecuentes de marihuana y alcohol, usuarios eventuales de drogas con depresión. También estamos atendiendo gente. Cuando nosotros hablamos de situaciones asociadas a drogas, es importante el concepto porque a nosotros no nos interesa. Mucha gente viene y dice: no, pero yo no soy adicto, yo lo controlo. O vienen como buscando una escala en cuanto a si consumo mucho o poco, si lo controlo o no lo controlo. A nosotros no nos interesa. Son situaciones asociadas a drogas. Si consumís una vez cada 6 meses y para vos un problema, hay que hacer algo. No importa si lo controlás o si es cada 6 meses.
Voy deteniéndome en cuestiones conceptuales porque hacen a la idea, ¿no? ¿Me salté alguna? No. Valoración diagnóstica es una serie preliminar de entrevistas o 4 días con alojamiento a cargo del equipo terapéutico para conocer al postulante y su familia y a los aspectos relevantes para el acceso al tratamiento. Motivación, historia familiar, personal, historia de consumo, un control clínico y una devolución personalizada. La valoración diagnóstica es casi el 50% del tratamiento para nosotros, y más cuando se toma el módulo con alojamiento. O sea, la persona convive 4 días con nosotros, hace todas las actividades y queda fuera cualquier expectativa. Que yo me imagino que esto va a ser así, o esto supongo que debe ser así. No, lo estás viviendo. 4 días, y cuando te vas con una propuesta, y de ahí, por más que la persona en ese momento diga sí, me gusta, quiero, se va. Le invitamos que se vaya y vuelva el lunes. A ver si es cierto. Bueno, contención plena con alojamiento, que es el módulo que vamos a describir. También tiene una cuestión conceptual, porque la palabra internación no adherimos a ese concepto, por un motivo bastante básico en cuanto al modelo también. El modelo implica el compromiso de la persona. Generalmente cuando uno se va a internar, si no, revisen las veces que han estado internados por cualquier cuestión clínica, vamos a un lugar donde hay un saber a que nos curen, ¿no? Si sale bien, ese lugar es bueno y los profesionales son prestigiosos, y si sale mal, le podemos tirar toda la responsabilidad. La idea no es así. Nosotros no vamos a curar a nadie. Es que uno venga a que le demos la contención, el alojamiento y todo un bagaje de experiencia, y que la persona tiene que venir a hacer su trabajo. Lo mismo que hizo consumiendo, desandarlo desde otra perspectiva. El proceso de tratamiento es de 7 meses. Esto también es un modelo estándar. Como hacemos abordajes personalizados, no quiere decir que para todo el mundo sea lo mismo, ni quiere decir que cuando uno hace los 7 meses, a los 7 meses pasa algo mágico que ya está. Hay gente que por ahí hace los 7 meses y necesita más reforzamiento, necesita seguir haciendo ajustes en su proceso, y hay otros casos donde una persona puede que no llegue a poder estar en condiciones de hacer esos 7 meses, por más que lo necesite, por cuestiones clínicas, por cuestiones personales, por los hijos, por lo que fuere. Entonces, a veces bajamos de lo ideal a lo posible. Y decimos, bueno, mira, podemos hacer un trabajo de 4 meses, no es lo óptimo, pero es lo que nada. Bueno, la duración está estructurado sobre la base del modelo de comunidad terapéutica, con el agregado de la utilización de plantas y la contemplación de la dimensión espiritual. Los 7 meses se dividen en 2 bloques, el primero de 4 meses y el segundo de 3, como una marcación bien clara dentro de nuestro proceso interno, ¿no? El dispositivo funciona en conjunto con el abordaje de psicoterapia individual, grupal y familiar. Los objetivos: la depuración física, emocional y psicológica, adherencia al encuadre terapéutico propuesto. Y acá me detengo un poquito. Los chicos cuando ingresan firman un convenio terapéutico que va por duplicado, uno se lleva a la familia o quien lo acompaña. Yo les digo a los chicos, a todos, que menos bien es un chico. Y el otro queda en el legajo terapéutico. Y tiene los objetivos. Y hay un objetivo que dice adherencia al encuadre propuesto. Está marcado en negrita. Pero es una obviedad. Yo por eso lo tengo acá en la presentación.
pero es lo más difícil de lograr. ¿Sí? Yo me quiero recuperar, sí, pero, y ya cuando empiezan los pero, nadie se recupera. No, pero a mí me gusta hablar con vos, pero esto es una mala onda, esto no me gusta. A mí me gusta la clase de yoga, pero hacer pan, a mí me importa. Y ahí empiezan los problemas. O sea, adherir al encuadre. No te gusta la huerta, hablar de lo que te gusta, pero tenés que hacer la huerta, el yoga, lo que te gusta y lo que no te gusta. Si no, estamos en un mismo escenario. Lamentablemente esto pasa así. Me quiero recuperar. Bueno, vení el lunes. No, el lunes no puedo. ¿Te parece el miércoles a la mañana o a la tarde? Y ya, bueno, mucha voluntad no hay. Incorporación de normas de convivencia diaria. La vida en común es prácticamente el dispositivo, más allá que cualquier intervención sea de la línea teórica que sea. Nosotros comprobamos que la vida en común y poder atravesar todo ese tipo de vicisitudes que van pasando, ¿no? Fortalecimiento de los vínculos familiares, identificación y reducción de factores de riesgo, reforzamiento de factores de protección y resiliencia. Cuando trabajamos fortalecimiento de vínculos familiares, también hago otro alto acá porque es muy común que te digan, no, pero yo con mi viejo no quiero saber nada, o yo con alguien no quiero saber nada. Y no quiere decir que va a venir ese alguien a sentarse a hablar con vos. Es que trabajar tus vínculos familiares, no importa si los demás están o no están. De todas maneras, también siempre aparece esto de las condiciones, ¿no? Me quiero recuperar, pero bueno, el lunes no puedo, el miércoles no puedo, y con mi papá no puedo hablar, entonces no querés hacer nada, no te vas a recuperar nunca. Todas son condiciones que viene la persona que pide ayuda. Y en esto también, estos son los criterios de evaluación y seguimiento, pero antes de compartir esto, les quería decir que muchas veces la persona cuesta muchísimo pedir ayuda, muchísimo. Y yo siempre digo que cuesta más después recibirla. Llegan a pedirla, pero no la reciben. Son como dos de los umbrales. O sea, cuando la persona logra pedirla y después recibirla, yo diría que ya está logrado. Criterios de evaluación y seguimiento, test reactivo de marihuana y cocaína, utilizamos los test de orina, y no desde un lugar persecutorio. El usuario de droga miente porque tiene que mentir. Normal. Yo a veces le pregunto, ¿consumiste el fin de semana? Como si estuviera preguntando una cosa muy improbable. ¿No? Entonces, bueno, más allá que nos dicen siempre que no, como a veces vienen y dicen que sí, utilizamos cuando es necesario los test, que es como un reforzamiento del proceso de vínculo y de confianza con el paciente. Para nosotros el éxito del trabajo no es que no consuma droga, es que si consume pueda venir y decirlo, sin que le hagamos el test. Diga, che, nada, no pude, derrapé, bueno, hablé y veamos qué está pasando. Grupo de control, entrevistas individuales, entrevistas familiares, participación de trabajo con plantas y ceremonias en Temazcal, participación en seminarios de yoga, meditación, permacultura, biodinámica, ecosustentabilidad. Estas son cuestiones más para la gente que ya le vamos haciendo seguimiento, los invitamos a que participen. Y estas son dos áreas que en este momento no están funcionando en la institución, que tienen que ver con la prevención y la investigación, pero se hicieron durante muchos años. Talleres y seminarios en colegios públicos y privados, clubes, centros vecinales locales, abordajes breves, preventivos, investigación de los beneficios de la utilización de plantas y rituales ceremoniales en procesos terapéuticos con usuarios de drogas. Eso, por suerte, lo seguimos haciendo. Criterios de exclusión. Los criterios de exclusión, más allá que hicimos como un ordenador, son muy discutidos. O sea, en cada caso se habla, o sea, no es tan
En cuanto a lo clínico, psicopatológico, trastorno severo de personalidad, trastorno psicótico, trastorno severo maníaco depresivo, impedimentos físicos de movilidad, derivaciones judiciales o coaccionadas. ¿Por qué digo que cada caso se ve? Porque muchas veces hay trastornos, pero se pueden sobrellevar. ¿No? Muchas veces nos han pintado de algunos casos, te lo describen, o decir, no, la persona no se puede trabajar, y después cuando está esos días con nosotros, no coincide con la descripción que te dio o el psiquiatra o el psicólogo que te llamó o la familia. Y al tratamiento, criterios de exclusión al tratamiento también esto es a evaluar. Violencia física, relaciones sexuales entre participantes o ingreso de drogas. ¿Por qué evaluar? Porque hay casos de casos. No es lo mismo puñete a otro o que lo agarra el brazo. Cada cosa se habla. Y esto es un panorama más o menos sobre las consultas que hemos tenido en los últimos años. 2012, 75, 2013, 95, 2014, 130 y 2015 a la fecha 115. Rango de edades entre 15 y 60, entre 21 y 42 años el 85% de los consultantes. Principales sustancias: cocaína, pasta base, marihuana, alcohol y psicofármacos. Cocaína 90%. Nosotros podemos decir que estamos trabajando especialmente